Muy bien, pues ya estamos grabando la reunión. Vamos a esperar que se incorporen los demás compañeros. Bien, pues vamos hasta el momento 7, 8 personas que se han incorporado a la reunión. Vamos a esperar unos segunditos a que se acaben de incorporar los demás compañeros, aunque uno pues ya avisó que por cuestiones de trabajo no va a poder entrar. Pero bueno, como le hemos hecho en anteriores ocasiones, ya estoy grabando la sesión para que la puedan consultar posteriormente. En caso de que tengan algún compromiso o alguna cuestión de trabajo que realizar, pues ahí podrán consultar lo que veamos el día de hoy. Bien, pues vamos a continuar pues con nuestro curso de Excel. Vamos a abordar antes de entrar con las gráficas Excel, vamos a ver un poquito de fundamentos sobre las gráficas y hablar sobre los tipos de gráficos básicos, como vemos aquí en esta imagen. Algunos gráficos de barras, de gráficos de dispersión, de pastel o circulares, y algunos gráficos de líneas. Bien, la visualización de los datos. La visualización de los datos es una forma de mostrar datos complejos en una forma gráfica y que es fácil de entender. Y como nos dice aquí, es útil cuando uno está tratando de explorar los datos y familiarizarse con los mismos, ¿sí? Una imagen vale más que 1000 palabras, como mencionábamos hace unos momentos. Una imagen vale más que 1000 palabras. Si nosotros queremos dar a conocer algunas tendencias, algunos hallazgos, algunas incidencias que podamos tener en los datos o en el comportamiento de los datos, pues vale mucho podernos auxiliar con gráficos. ¿Por qué? Porque de esta forma es visualmente mucho más rápido poder detectar algún comportamiento de esos datos, ¿sí? Para poder ver tendencias en forma rápida, checar cuáles son esas tendencias. ¿Mande? Ah, ok, pensé que alguien estaba hablando. Entonces, para eso nos sirven los gráficos, para poder checar algunas tendencias, algunas incidencias, y para que visualmente sea fácil detectar también algunas anomalías dentro de los datos. ¿Por qué? Porque también podemos, a través de algunos gráficos de dispersión o a través de algunos histogramas, podemos detectar algunas anomalías que hay en los datos. Esas anomalías que quizás en algún momento a través de tablas o bases de datos es difícil poderlos encontrar. Con un gráfico es mucho más fácil poder detectar todas esas tendencias o esas anomalías que puede haber en un conjunto de datos. Entonces, los diagramas y los gráficos son muy efectivos para transmitir una descripción clara de los datos, especialmente cuando queremos revelar algunos hallazgos a nuestro público, a nuestra audiencia, o para simplemente compartir los datos con otras personas. ¿Por qué se deben de usar imágenes? Bueno, pues las imágenes las usamos para hacer un análisis exploratorio de los datos. En ese análisis exploratorio de los datos,
En la semana pasada habíamos estado trabajando con una base de datos del COVID, que es por ahí la Secretaría de Salud a través de su Departamento de Epidemiología dan a conocer en forma libre todos los datos del COVID. Bueno, pues con un análisis exploratorio de los datos podemos ver, por ejemplo, con un histograma cuál es el comportamiento de la enfermedad, de los casos del COVID, para poder detectar cuáles son los rangos de edades donde más afectan, o los rangos donde hay más defunciones, o cuáles son las enfermedades que son más influyentes a la hora de que alguna persona fallece y demás. Entonces, en esta sesión del día de hoy y la del siguiente sábado estaremos trabajando con gráficos para poder ver algunos diferentes tipos de gráficos, cómo lo podemos aplicar para detectar algunas, posiblemente algunas anomalías en los datos o algunas tendencias en los datos. Entonces, como ya lo mencionamos, una imagen vale más que 1000 palabras y fácilmente podemos de una forma visual detectar esas tendencias. ¿Para qué usar imágenes? También para comunicar datos claramente, para compartir una representación imparcial de los datos. Simplemente usamos gráficos y en base a lo que son nuestros datos. Los diferentes tipos de gráficos nos podrán ver cuáles son, por ejemplo, si estamos hablando de un diagrama de circular o diagrama de pastel, bueno, pues ahí podemos ver proporciones de los datos, qué proporción o qué porcentaje ocupan cada uno de los datos dentro de nuestro conjunto de datos, valga la redundancia. Y se utilizan además para soportar recomendaciones a las diferentes partes interesadas. Es decir, que con un gráfico podemos comunicar más eficientemente los hallazgos que nosotros encontremos dentro de nuestra base de datos, dentro de nuestro conjunto de datos, y será más fácil poderle explicar a nuestra audiencia, a nuestro público, o si estamos hablando con directivos, pues es más fácil comunicarles qué es lo que está pasando con la empresa, con la institución, y de esta forma que sea más fácil dar a conocer lo que está sucediendo con los datos. Bien, tipos de gráficos. Determinar cuál es el mejor gráfico por lo general depende de las respuestas a una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas variables va a mostrar? ¿Cuántos puntos de datos hay en cada variable? Si los datos son temporales o está comparando elementos. Entonces, no siempre podemos utilizar un gráfico para todo lo que nosotros queramos comunicar, sino habrá siempre un tipo de gráfico o dos tipos de gráficos, o quizás hasta 3 tipos de gráficos que sean los más recomendables en base al tipo de información que estamos analizando. Si son variables de tipo continuas, variables de tipo discretas, si son variables categóricas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de dato que nosotros queramos representar a través de un gráfico, bueno, pues habrá tipos de gráficos que se adapten más a la forma de cómo tenemos los datos. Y bien, los gráficos de línea son utilizados para hacer comparaciones. Nos dice que debemos de utilizar los gráficos de línea cuando tengamos un conjunto de datos de tipo continuo o cuando la cantidad de datos sea muy alta y que se desea mostrar una tendencia de datos con relación al tiempo. Como vemos aquí en este gráfico, podemos buscar tendencias de nuestros datos en función del tiempo. Es uno de los más adecuados utilizar los gráficos de línea para buscar esas tendencias o esos comportamientos de nuestros datos en función del tiempo. Es decir, queremos ver cuáles son los ingresos trimestrales de los últimos años. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos en el gráfico o en el eje de las X? Mostramos lo que es el tiempo y en lo que es el valor de las Y, mostramos lo que es la parte de los datos a través del tiempo. Bien, entre algunos ejemplos, como ya mencionamos, ventas trimestrales de los últimos 5 años, la cantidad de clientes por semana en el primer año de una nueva tienda, también como el cambio en el precio de una acción de la apertura al cierre del mercado,
Entonces es para ver cuáles son las tendencias a través del tiempo y es cuando vamos a utilizar gráficos de línea. Cada tipo de gráfico, como ya mencionamos, será más adecuado utilizarlo de acorde a cuál es el comportamiento de nuestros datos o cuál es el conjunto de datos que tenemos. Ya mencionamos, son variables categóricas, variables de tipo continuas, discretas, etcétera, etcétera. Algunas de las mejores prácticas para los gráficos de línea incluyen rotular los ejes, es decir, qué es lo que estamos graficando y qué tipos de variables, cómo se llaman esas variables, trazar el tiempo en el eje X, es decir, el eje horizontal, y los valores de los datos, si estamos hablando de ingresos, pues bueno, pues en el eje Y esos ingresos a través de diferentes fechas. Debemos de utilizar una línea sólida para que los datos acentúen la continuidad de esos datos. Muy bien, entonces eso es algunos ejemplos y cuándo debemos de utilizar gráficos de línea. Los gráficos de columna se colocan, bueno, cuando hablamos de gráficos de columna se colocan en forma vertical, se utilizan cuando se desea mostrar el valor de un punto de datos específico y comparar ese valor en varias categorías similares. Algunos ejemplos es cuando queremos comparar la población de diferentes países. Por ejemplo, aquí queremos comparar la población de los países Brasil, Rusia, China, India, México, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejemplo de aplicación. Otro ejemplo, las ventas del año pasado de las 4 compañías de automóviles. Es decir, queremos comparar las ventas, por ejemplo, de la Ford, de la Chevrolet, de la Chrysler, de la Toyota. Entonces, estamos comparando una misma variable que es ventas, pero de diferentes categorías, que en este caso las categorías serían, en el caso de la población de los países, pues cada uno de los países, en el caso de las ventas de carros, pues cada una de las compañías de carros. También pueden, algún ejemplo, puntuaciones de evaluaciones de estudiantes de 6 clases de matemáticas. Yo quiero hacer una comparación de las calificaciones de la materia, por ejemplo, de administración, del grupo primero A con primero B, con primero C, el turno matutino, turno vespertino, puedo hacer un comparativo, ¿sí?, de esas variables. Algunas de las mejores prácticas para los gráficos de columna, igual, rotular los ejes. Esto siempre en cualquier tipo de gráfico es importante rotular los ejes. Si el tiempo es una de las dimensiones o una de las variables que queremos graficar, siempre debe ser trazado en el eje X, ¿sí?, es decir, en el eje horizontal. Ahora, si el tiempo no es parte de los datos, considere ordenar las alturas de las columnas para ascender o para descender. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, dentro de lo posible, si puede haber un ordenamiento, si estamos ordenando años, pues a lo mejor, bueno, estamos hablando de cuando no, el tiempo no es parte de los datos, siempre, como no hay un orden cronológico en base al tiempo, pues entonces hay que ordenarlo de menor a mayor, ¿verdad?, para que tenga un mejor impacto visual. Las columnas deben ser rellenas con un color sólido y si se desea destacar una columna, se debe considerar utilizar un color que acentúe la variable o la columna que queremos acentuar. Por ejemplo, si estamos haciendo un comparativo de las preferencias de los tipos de carne de cerdo, por ejemplo, qué carne o qué derivado de la carne del cerdo te gusta más, los jamones, las salchichas o el tocino, y la que queremos acentuar porque queremos decir que el tocino es la más preferida por los usuarios, bueno, pues a lo mejor podemos considerar poner el tocino de un color que acentúe esa preferencia y las demás con el mismo color, porque si tenemos todos los colores diferentes, pues puede causar sí buen impacto, pero si nosotros queremos acentuar un valor en específico,
la preferencia de alguna golosina, o en este caso de la preferencia de algún tipo de carne derivada del puerco, o si queremos acentuar alguna preferencia por algún tipo de serie de las que se ven mayormente ahorita en este mes en Netflix, por ejemplo, si queremos acentuarlo, queremos dar a conocer cuál es el que tiene mayor preferencia, bueno, pues entonces todas las demás las ponemos de un color y la que queremos acentuar la ponemos de un diferente color. Muy bien. Los gráficos de barras son similares a los de columnas, salvo por el hecho de que están en posición horizontal. Este tiene el mismo tipo de aplicaciones, pero si tenemos muchas barras, es más aconsejable utilizar gráficas que estén en posición horizontal. O cuando la leyenda de cada una de las columnas es demasiado larga, se acomoda mejor ponerlo en forma horizontal, ¿sí? Y, por ejemplo, algunos ejemplos, el Producto Interno Bruto de las 25 naciones superiores. Es decir, cuando tenemos gráficos de columnas, lo aconsejable es tener a lo mejor unas 10, 12, 15 columnas a lo mucho, ¿sí? Cuando las tenemos en forma vertical, para que no sea muy extenso. Pero si necesitamos poner más barras, entonces utilizamos un gráfico en posición horizontal, que se conocen como gráficos de barras. Muchas veces se utiliza el gráfico de barras indistintamente si los tenemos en posición horizontal o posición vertical, pero esto hay que utilizarlos cuando tenemos muchas categorías, ¿sí? Y como el ejemplo ¿verdad? Cuando queremos indicar el Producto Interno Bruto de 25 naciones, ¿sí? El top 25 de las naciones en su Producto Interno Bruto. Entonces, como serían muchas barras, lo más aconsejable es hacerlo en forma horizontal. O cuando las leyendas de los textos de cada una de las categorías de las barras es muy largo, entonces también es aconsejable ponerlo en forma horizontal. Puede ser otros ejemplos: número de automóviles vendidos por cada representante de ventas, las calificaciones del examen para cada alumno en una clase de matemáticas. Como ya no estamos comparando 5 o 6 grupos, sino todos los alumnos de primero, de primaria o de secundaria o incluso de bachillerato, donde los grupos son de hasta 50 y quizás en veces hasta 55, 60 alumnos por un grupo, entonces pues es mejor utilizar un gráfico de barras en el cual tenemos cada barra en posición horizontal. Algunas de las mejores prácticas para los gráficos de barra incluyen, pues, al igual que las demás, rotular los ejes, ordenar las barras de modo que las longitudes más largas estén en la posición más cerca hacia el eje horizontal. Las barras también deben ser de un color sólido y de la misma forma, si se quiere destacar una barra, pues considerar poner todas las barras del mismo color y las barras que queremos destacar, las categorías que queremos destacar sobre las demás, ponerlas en un color diferente. El espacio entre las barras debe ser aproximadamente la mitad del ancho de una barra, ¿sí? Es decir, no debe de haber mucho espacio entre cada barra porque no se ve, visualmente no es atractivo, y no es que no sea atractivo, no se ve bien. Entonces, el máximo ancho entre cada barra debe ser la mitad del ancho de una barra. Los gráficos de pastel se utilizan para mostrar la composición de un número estático. Representan porcentajes, proporciones de un número, y la suma total de todos los segmentos debe ser igual al 100%. Y esto debe tenerse especial cuidado, porque muchas veces cuando tenemos cantidades de tipo flotante, es decir, que tengan decimales, muchas veces si no estamos usando algún redondeo, a lo mejor muchas veces la suma de todas las partes nos da un 99%, y debe ser el 100%, debemos tener cuidado que la suma de todas las partes nos dé ese 100%. Algunos ejemplos: los gastos anuales para una corporación, por ejemplo, cómo se distribuyen los gastos, cuánto porcentaje se va en contratación, cuánto en administración, cuánto en utilidades, cuánto en producción. Es decir, cada uno de estos
rodajas o partes del pastel o del pie, según como lo veamos, gráficas de pastel o de pie, como se conocen comúnmente, o gráficos circulares, cada una de estas partes representan una proporción o un porcentaje de cada una de las categorías. También, por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes de energía de un país? Ah, bueno, pues no sé, aproximadamente el 40% petróleo, el carbón un 32%, el gas un 28%, la energía solar un 20%, etcétera, etcétera. Pero la suma de todas estas nos debe dar el 100%. Ahora también, ¿qué podemos representar? Bueno, resultados de una encuesta para la preferencia de las películas, por ejemplo. ¿Cuántos prefieren, en porcentajes, cuántos prefieren las de acción, cuántos los de romance, cuántos los de comedia, de drama, ciencia ficción? Es decir, todas las categorías que vayamos a poner, pero asegurándonos que la suma de cada una de ellas nos dé al final al 100%. Algunas de las mejores prácticas para realizar los gráficos de pastel: mantener el número de categorías a un mínimo de modo que el espectador pueda distinguir entre los segmentos. Después de 10 o más segmentos, las secciones comienzan a perder significado o impacto. Es decir, en un gráfico de pastel no debemos de tener más de 10 porque ya pierde el significado. En ese caso, pues mejor utilicemos de barras. Generalmente estas hay que utilizarlas cuando sean 10 o menos segmentos, porque ya más de 10 ya no se ve bien. De ser necesario, fortalezca segmentos más pequeños en un segmento. Si tenemos varios segmentos que son muy pequeños, ponerlos como otros, ¿sí? Es decir, que abarca varios segmentos o varias variables, ¿sí? Utilizar colores diferentes o una escala de gris para cada segmento. De preferencia también ordenar los segmentos según el tamaño y asegurarse de que el valor de todos los segmentos sea igual a 100. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un porcentaje y esos porcentajes o esas proporciones, al final la suma de todos los segmentos le tiene que dar el 100%. Los diagramas de dispersión. Estos son muy populares para las visualizaciones de correlación o cuando se desea mostrar la distribución de una gran cantidad de puntos de datos. También son útiles para demostrar el agrupamiento de los datos o identificar valores atípicos en los datos, como mencionábamos ahorita, valores que son anómalos o atípicos. Es decir, cuando tenemos valores y que de alguna forma los podemos representar en un histograma, y vamos en un histograma o en un diagrama de dispersión, podemos ver esos valores atípicos que están muy hacia tendiendo los valores de los máximos o de los mínimos, pero muy alejados de la media y de la mediana, ¿sí? Entre algunos ejemplos se incluyen comparación de la esperanza de vida de cada país, comparación de las ventas diarias de lado con la temperatura exterior promedio, comparación del peso y la altura de cada persona, ¿sí? Son algunos ejemplos de cuándo utilizar diagramas de dispersión y algunas sugerencias para realizar diagramas de dispersión. Asegurarse de que el conjunto de datos sea lo suficientemente grande como para proporcionar visualización de agrupamiento o valores atípicos. Iniciar el valor del eje Y en 0 para reflejar con precisión el valor completo de la barra. Si el diagrama de dispersión muestra una correlación entre la variable X y la variable Y, debemos considerar agregar una línea de tendencia, ¿sí? Para mostrar esa correlación. No utilizar más de 2 líneas de tendencia. Y cuando se necesite agregar una tercera variable a un diagrama de dispersión, debemos de considerar la opción de utilizar un gráfico de burbujas. Que un gráfico de burbujas no es más que un diagrama de dispersión, pero con una tercera variable.
que generalmente se utiliza una variable X, una variable Y y una variable que va a indicar el peso o el tamaño de la burbuja. Pero bueno, después vamos a hacer un ejemplo de esos diagramas de burbuja y de dispersión. Algunas mejores prácticas para realizar gráficos. Menos es más efectivo, menos es más atractivo y menos es más impactante. Entonces son 3 recomendaciones que siempre debemos tomar en cuenta a la hora de hacer los gráficos. Que bueno, ahorita como vamos a ver Excel tiene una cantidad de efectos para poder adornar los gráficos y que quedan a lo mejor muy bonitos, muy vistosos, tipo como si fuéramos todos unos diseñadores profesionales, y nos permite hacerlo de una forma tan rápida y tan simple que luego se antoja adornar de más las gráficas. Pero muchas veces esto es contraproducente, porque luego tener gráficos muy adornados pues distrae de lo que verdaderamente queremos enseñar o que dar a entender cuál es el comportamiento de nuestros datos, ¿sí? Cuáles son las tendencias, cuáles son los valores atípicos, los valores anómalos, qué es lo que sucede con nuestra información que tenemos almacenadas en bases de datos, ya sea de nuestras ventas de algún producto, las ventas trimestrales, las ventas de los últimos años, etcétera, lo que queremos dar a conocer. Entonces, como mejores prácticas, menos es más efectivo, menos es más atractivo y menos es más impactante. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo se muestran las preferencias por los tipos de la carne de cerdo. En este caso, el color de fondo y el diseño tridimensional de la gráfica de pastel distrae de lo que realmente se quiere mostrar y confunde a la audiencia. Entonces, aquí tiene que ver las preferencias por la carne de cerdo, en el cual está, por ejemplo, bueno, no se alcanza a apreciar bien, por ejemplo, el tocino, no sé, el jamón, la pierna, otros, ¿sí? Entonces, nosotros queremos dar a conocer a nuestra audiencia. ¿Y quién es nuestra audiencia? Pues a lo mejor nuestros supervisores, a lo mejor nuestros directivos, a lo mejor no sé, dependiendo de lo que estemos realizando, pero generalmente pues son personas que tienen un nivel de puesto más grande que el de nosotros. ¿Por qué? Porque queremos darlo a conocer a nuestros supervisores, a nuestros jefes, a nuestros directivos, ¿qué es lo que está sucediendo? En este caso, pues se quiere dar a conocer cuál es la preferencia en cuanto a los clientes por la carne de cerdo, ¿sí? Entonces aquí hay 3 categorías principales, que es el tocino, supongamos que el jamón, la pierna, y aquí en otros pues engloban algunos otros más, ¿verdad? Pero tener este tipo de diseños puede un poquito confundir de lo que realmente queremos dar a conocer. Que aquí lo que queremos dar a conocer es que el tocino es el que tiene más preferencia sobre las demás partes del cerdo. Entonces, se debe transformar en un elemento visual que sea más efectivo, atractivo e impactante. Y con atractivo no nos referimos a diseño. A final de cuentas, no queremos ganar un concurso de diseño, queremos dar a conocer algún comportamiento de nuestros datos, de nuestra población, de nuestras ventas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que mencionábamos ahorita, menos es más atractivo, menos es más impactante y menos es más efectivo. Entonces, el mensaje aquí es que es más probable que las personas elijan el tocino sobre otros tipos de carne de cerdo. Entonces, aquí tenemos 2 tipos de gráficos comparándolo. Aquí tenemos un diseño con mucho, pues valga la redundancia, con mucho diseño gráfico que distrae, un diseño tridimensional, tenemos un fondo, tenemos aquí unas letras muy coloridas, tenemos muchos colores. Entonces, aquí no sabe uno realmente qué es lo que está viendo. ¿Es un concurso de diseño, un concurso de colores o qué es? No, pues entonces yo lo que quiero dar es a conocer la preferencia en cuanto a la carne de cerdo. Entonces, aquí tenemos otra alternativa, como mencionábamos ahorita, que consideremos
si nuestra audiencia y nuestro propósito es indicar la preferencia de la carne de cerdo, en el cual yo sé que la preferencia, después de una encuesta o después de lo que hayamos, o después de haber visto las ventas de nuestros productos, vemos que la carne de tocino sobresalta sobre las demás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo ponemos con un color diferente hacia todos los demás. Y esto, a la hora de comunicar esa información, ¿sí? Es mucho más efectivo que esta parte de acá, que tenemos un diseño muy, muy exagerado. Ahora, todavía podemos generarlo aún más, ¿verdad? Como ya mencionamos, mejores prácticas, menos es más efectivo, más atractivo y más impactante. Entonces, después de alguna serie de transformaciones, está el antes y el después. Y este es un diseño mucho más limpio, más elegante. Esto que tenemos aquí en la parte del después, es un diseño pues más limpio y más elegante que permite comunicar en forma más efectiva cuál es la preferencia, ¿sí? Entonces, eso es algo que debemos de considerar a la hora de realizar los gráficos y que vayamos a hacer una presentación en la cual le queramos comunicar cuáles son las preferencias, cuáles son las tendencias, cuál es el comportamiento de nuestros datos. ¿Por qué? Porque los datos nos generan información y esa información nos debe de llevar a una sabiduría. Bien, pues pues vamos a abrir nuestro Excel. No, esto no, estos son los ejercicios. Muy bien, vamos. En los ejercicios con los que habíamos trabajado, vamos a crear aquí una nueva hoja. Aquí teníamos, bueno, lo que hemos trabajado hasta el momento, esto de promedios de alumno, de tablas de multiplicar, esto que hicimos una cotización y esto de la amortización que realizamos hace algunos sábados. Bien, vamos a agregar una nueva hoja, le damos clic en el signo de más y vamos a hacer nuestro primer gráfico. Y para ello vamos a capturar una serie de valores. Oh, déjenme cierro esto. Bueno, voy a guardar esto para poderlo cerrar. Y vamos a hacer nuestro primer gráfico. Muy bien, entonces vamos a ponerle aquí vamos ahorita a inventar datos y luego ya después vamos a trabajar con datos reales. Y bueno, como ya hemos trabajado con algo de la base de datos del COVID, que vamos a seguir trabajando esta sesión y la siguiente, vamos a ponerle aquí comparativo, casos de COVID en Durango y Zacatecas. Y luego vamos a poner aquí una columna que le vamos a poner mes. Y luego otra que le vamos a poner Durango. Y otra que le vamos a poner Zacatecas. Ahí lo van haciendo junto conmigo, ¿eh? Déjenme, les voy a poner aquí el zoom para que se vea mejor. Y luego en el mes le vamos a poner enero. Y luego febrero.
Y bueno, para no estar escribiendo cada uno de los meses, vamos a poner los casos de COVID de enero hasta la fecha actual. Entonces, vamos a arrastrar febrero hacia abajo hasta el mes actual, que es agosto. Vamos a ponerle ahí hasta agosto. Estos títulos los vamos a poner con un color de fondo, ahí un azulito. Le vamos a poner negritas. Y ahí está. Y vamos a ponerle todos los bordes. Bueno, que esto no es necesario para hacer el gráfico, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ponerlo. Y aquí, para no estar capturando valores, que lo podemos hacer, ¿verdad? No son muchos valores, pero pues bueno, voy a usar una función. Esto también para que nos sirva de repaso de las funciones. Voy a generar una función que me genera números aleatorios, ¿sí? Que eso en algún momento les puede servir de utilidad. ¿Cómo generar números aleatorios? Bueno, pues hay una función que se llama aleatorio. ¿Sí? Hay dos funciones. Está aleatorio, que devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Es decir, aleatorio me da un número aleatorio entre 0 y 1. Pero está la función aleatorio.entre, el cual devuelve el número aleatorio entre los números que especifica. Entonces le voy a poner un número aleatorio y, bueno, le doy el tabulador y le voy a indicar que me genere un número aleatorio, por ejemplo, entre 1, coma, límite inferior, coma, y luego límite superior. Le voy a poner, bueno, pues estamos en Durango, creo que ahorita ya van como 4,000 casos. Entonces le voy a poner de 1 a 4,000. Que me genere un número aleatorio entre 1 y 4,000. Le doy un Enter. Y antes de arrastrar mi fórmula, le voy a dar formato de miles, pero como son casos de COVID, pues no llevan decimales, ¿verdad? Porque no puede haber 1.3 casos, ¿verdad? Entonces le voy a quitar los decimales. Voy a arrastrar hacia la derecha para que me genere números aleatorios. Y luego aquí, ya una vez que tengo el rango en Durango y Zacatecas, le doy doble clic para que me genere automáticamente el rango de números aleatorios entre 1 y 4,000. Entonces, yo ahí generé números aleatorios. Quizás no es el comportamiento natural que se está dando ahorita, porque en el mes de enero me está poniendo 3,500 y luego febrero 1,800. No está en forma ascendente, pero bueno, ahorita son datos ficticios. Ya después trabajaremos con la base de datos que tenemos ahí del COVID. Muy bien, ¿ya tenemos todos hasta este punto? Sí. Sí, bien. Perfecto. Entonces, vamos a seleccionar nuestra tabla. Y le vamos a dar insertar. Y en insertar, por aquí tenemos los diferentes tipos de gráficos. Tenemos esta de las barras. Vamos a poner aquí unas barras para hacer una comparación entre Durango y Zacatecas. Entonces le damos un clic en esta barra y tenemos diferentes tipos de barras. ¿Sí? Columnas en 2D, columnas en 3D, barras en 2D, barras en 3D. Pero bueno, luego iremos viendo cada una de ellas. Entonces vamos a seleccionar columnas agrupadas. ¿Por qué columnas agrupadas? Bueno, pues como nos dice ahí, permite comparar los valores entre algunas categorías. Y aquí mis categorías es Durango y Zacatecas. Y quiero comparar cuáles fueron los casos de Durango y Zacatecas en cada uno de los meses. Y dice, úselo cuando el orden de las categorías no es importante. Entonces vamos a seleccionar esto. ¿Sí? Entonces tenemos la categoría Durango y Zacatecas. Tenemos cuáles son los valores en enero, que fueron aproximadamente, bueno, voy a mover este hacia la derecha. Aquí.
que son 3.500 casos. Cuando yo pongo el apuntador del mouse en cada una de las barras, me dice cuál es la serie. La serie es Durango, el color azul, el punto es enero y el valor es 3.527, tal y como lo tenemos ahí en nuestra tabla. Y así puedo ver yo cada uno de ellos. Muy bien, entonces ahí nos genera un gráfico por default, pero ese gráfico yo le puedo hacer muchas modificaciones, yo le puedo agregar diferentes características, como lo vamos a ir viendo. A ver, permítame que está pasando ahí el del... No sé si alcanzan a escuchar, pero ahí el de que vende, que lavadoras, que esto y lo otro. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, ya generamos nuestro gráfico. Vámonos aquí al menú. Al agregar el gráfico vemos que se agregan dos nuevas pestañas. La pestaña de diseño y la pestaña de formato. Vámonos a la de diseño, que es la que se selecciona por default. Y vemos aquí, tenemos la opción de diseño rápido. En este diseño, fíjense bien, por default nos pone las etiquetas de las categorías aquí en la parte inferior. En este siguiente ejemplo dice, muestra los siguientes elementos, el título del gráfico, las leyendas de las categorías, es decir, Durango y Zacatecas lo muestra a la derecha, tiene el eje horizontal, tiene el eje vertical y tiene las líneas de cuadrícula principales. ¿Cuáles son esas líneas de cuadrícula principales? Son estas principales, ¿sí? Donde tenemos cada uno de los valores, que podemos poner algunas auxiliares o secundarias para que nos poder distinguir dónde está el 3600, 3700, 3800, 3900 y así entre cada una de las valores principales. Vemos que tenemos otros diferentes tipos de diseños. Este de aquí, en el cual me muestra en la parte superior de la barra el valor del dato de esa columna. Pero, bueno, en este se alcanza a visualizar más o menos bien, pero si tuviéramos más barras, es decir, que ya tuviéramos los valores de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, a lo mejor ya nuestro gráfico estaría saturado de valores y de texto, como en este caso. Luego viene esta otra opción de aquí, en el cual la leyenda está abajo. Vemos que las barras están más juntas, que en los casos anteriores vemos que las barras están separadas. En el caso anterior, en este caso las barras están juntas. Es muy similar al primer caso. De hecho, creo que este era el por default que nos presentó al principio, el diseño 3. Aquí viene otro ejemplo, otro diseño, que ya no tiene lo que son los ejes secundarios. Este de aquí, en el cual en la parte inferior nos pone las tablas de datos. ¿Qué son esas tablas de datos? Bueno, pues los valores. Vemos que en la parte inferior viene Durango, y luego en enero que está el valor 3.527, febrero 1.833, marzo 2.251. Entonces vemos los diferentes tipos de diseño de nuestro gráfico. ¿Sí? Aquí vemos que las barras están un poquito más delgadas, pero hay mucho espacio entre cada uno de los valores. Vemos que los rótulos o las leyendas, ¿sí?, están ligeramente inclinadas para poner enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿sí? Están un poco inclinadas. Estas de aquí vemos que en este diseño están todas las barras muy pegadas, lo cual al final, como están todas pegadas, nos perdemos un poquito a la hora de que yo quiera identificar mayo. Pues bueno, me puedo confundir, puedo ver que las barras no... Este puede ser un poco confuso.
Bien, y así tenemos diferentes tipos de diseños. En este diseño las barras están un poco empalmadas o sobrepuestas unas con otras de cada una de las categorías. Enero, febrero, marzo, abril, vemos que en cada una de ellas están ligeramente empalmadas una sobre la otra. Bien, entonces por aquí podemos seleccionar el diseño que creamos sea el más adecuado. Ahorita por lo pronto voy a seleccionar el diseño número 2. Ahora, una vez que cambié el diseño, yo puedo cambiar algunos colores, algunos rangos de colores, o cuáles son las paletas de colores utilizadas, ¿sí? En cada uno de ellos. Estos son multicolores, estos son colores un poco más monocromáticos. Quizás de escala de grises, con gris degradado puede ser un poquito eficiente. O en colores azules. No sé, es cuestión de gustos. Voy a dejar ese azul con gris. Ahora, después de lo que es el diseño y los colores, viene lo que son los estilos. En los estilos tenemos diferentes combinaciones. Por ejemplo, bueno, primero que nos cambia un poquito el diseño. De aquí, este estilo no tiene lo que es los valores del eje vertical. Si se fijan aquí, en el primer estilo, sí tenemos los valores del eje vertical. Teníamos el 500, 1000, 1500, 2000, etcétera, etcétera. Y en ya no tiene los valores. Tiene, lo que sí tiene es las leyendas de los datos en la parte superior, pero a un ángulo, digamos, de 90 grados. Muy bien, entonces aquí tenemos que tiene un color digámoslo, utilizando una trama de relleno, en vez de un color sólido, tiene una trama. En este otro diseño, bueno, pues ya tiene un color de fondo, lo que es el área del gráfico. Y bueno, pues ahí vamos viendo diferentes estilos de diseño. Otro viene en un color de fondo negro. Voy a dejar ahorita por lo pronto de aquí. Y así vamos viendo diferentes estilos. Por ejemplo, las barras ya no tienen un relleno, nada más tienen un color de línea, de borde, un color grueso del borde, pero sin tener relleno las barras. Aquí tenemos otro en color negro, pero a diferencia del otro negro, aquí las barras no tienen un relleno, solamente el color del borde, y el color del borde tiene como una especie de sombra. Bueno, y así lo podemos ver en cada uno de ellos. Y cada vez que nosotros pongamos un tipo de gráfico, sea de pastel o sea de dispersión, vamos a tener estas mismas opciones en el cual tenemos un diseño, tenemos algunas combinaciones de colores y también algunos estilos de diseño. Muy bien, voy a dejar por el momento ese diseño de ahí. Ahora, bien, ya tenemos ahí nuestro gráfico. Vamos a suponer, ya eso fue el que me gustó más, ese fue el que creo yo que se adapta más a la hora de visualización. Que también debemos de tomar en cuenta otros aspectos importantes. ¿Qué es lo que voy a hacer una vez que tenga mi gráfico? Lo voy a presentar, si va a ser una presentación PowerPoint, combinación de colores que estoy utilizando es el adecuado, o si lo voy a imprimir en escala de grises, lo voy a imprimir en escala o a colores. Entonces, todos esos factores debemos de tomar en cuenta. Aunque ya mencionamos, como lo mencionábamos hace unos momentos, entre menos diseño tengamos, puede ser mucho mejor.
Pero bueno, de repente cuando estamos aprendiendo a hacer gráficos, pues nos gusta que tenga mucho estilo, mucho colorido, muchos datos y demás. Entonces, por lo pronto vamos a dejar este diseño. Muy bien, ya tengo yo mi gráfico. A este gráfico le puedo agregar más series de datos. Pues sí, sí le puedo agregar. Voy a ponerle aquí entre Durango y Zacatecas, voy a insertar, por ejemplo, una columna. Entonces, me posiciono aquí en Zacatecas. Yo quiero insertar una columna entre Durango y Zacatecas. Entonces, le doy clic en el botón derecho, le doy insertar y voy a poner la opción insertar toda una columna. Y se va a insertar entre Durango y Zacatecas. Y ahora yo quiero hacer una comparación, por ejemplo, con los estados vecinos de Durango. Entonces, aparte de Zacatecas, quiero poner Sinaloa. Pongo Sinaloa. Arrastro la fórmula. Y al arrastrar la fórmula, veo que se actualizan todos los valores. Ok, entonces está bien. Pero ya agregué un nuevo valor. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, pues entonces quiero actualizar mi gráfico. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues a lo mejor lo puedo optar por borrar. Lo voy a borrar en este momento, lo borro. Y puedo generar nuevamente mi gráfico. Entonces selecciono mi tabla, le doy insertar, selecciono nuevamente mi gráfico y me voy a la pestaña de diseño y ahí tengo mi gráfico con los valores actualizados. Durango, Sinaloa y Zacatecas, y ahí tengo mi gráfico comparativo de los 3 estados. Pero a lo mejor yo no quiero borrar, yo quiero hacerlo de otra forma. Bueno, vamos a suponer, yo quiero agregar aquí, bueno, para que salga todo en la misma, voy a seleccionar todas las columnas y le voy a dar doble clic. Ah, es que como esta de acá tengo, voy a hacer las columnas más chicas. Ahí está bien. Voy a insertar una nueva columna, voy a poner, bueno, voy a hacer este gráfico hacia acá y voy a poner ahora voy a insertar otra columna y voy a poner ahora Coahuila. Y arrastro los valores y ahí se actualizan mis valores de mi gráfico. Ahí está. Agregué una columna nueva. Ahora, quiero yo actualizar esos valores. Bueno, pues lo puedo hacer. Selecciono mi gráfico, me voy a diseño, y aquí en diseño, después de donde tengo los estilos de diseño, tengo aquí seleccionar datos. Vamos a darle clic en esta opción de seleccionar datos y me sale esta ventana emergente o esta ventana de diálogo donde aquí yo puedo agregar nuevas series. Entonces voy a agregar la serie, le voy a poner agregar. ¿Cuál es el nombre de la serie? Le voy a poner clic en este botón y le voy a dar un clic aquí donde tengo Coahuila para indicarle que esa es el título de mi serie, Coahuila. Ya una vez que se puso aquí, le doy clic en este botón para que me regrese a la ventana anterior. Ahora, ¿cuáles son los valores de la serie? Le voy a dar clic en este botoncito
para que yo pueda seleccionar el rango de valores de la serie. Entonces le doy clic, selecciono todo mi rango de Coahuila, aquí ya están todos mis valores, le vuelvo a dar clic en este cuadrito para que me regrese a la ventana anterior, y aquí ya tengo el nombre de la serie y los valores de la serie. Le doy a aceptar. Y ahora ya veo, previsualizo, veo cómo está quedando mi gráfico. Ahora ya está Durango, Sinaloa, Zacatecas y Coahuila. Es decir, ya agregué la nueva serie. Entonces, lo puedo hacer de esta forma o borrarla. Y le doy a aceptar y ya tengo mi... Profe, ¿podría repetir esa parte? Es que me perdí en la manera de actualizar el gráfico. Ok, déjeme deshago las últimas operaciones. Le voy a poner aquí deshacer. Ahí está. Ahí está Durango, Sinaloa y Zacatecas. ¿Ya agregó Coahuila? Aquí en la tabla. Sí. Ok, entonces selecciono el gráfico. Aquí en la pestaña de diseño me voy a seleccionar datos. Se abre una nueva ventana, esta de aquí, y aquí yo puedo agregar nuevas series. Aquí está el botoncito de agregar. Le voy a dar clic en agregar. Y luego en esta ventana yo puedo seleccionar el nombre de la serie de datos. Entonces, para seleccionar el nombre de la serie, le voy a dar clic en este botoncito, y este que tiene como una flechita que se abre esta ventana donde yo voy a seleccionar el rango. Entonces nada más le doy clic donde está el título de mi serie, que es Coahuila. Entonces le doy clic aquí en la celda que dice Coahuila. Luego le doy clic nuevamente en esta celda para que me regrese a la ventana anterior. Ahora tengo que seleccionar los valores de la serie. Entonces nuevamente le doy clic ahora en la flechita esta de valores de la serie, para que yo pueda seleccionar mi rango de valores de Coahuila. Entonces, selecciono todos los valores del rango de Coahuila. Ya una vez que lo seleccioné de la E4 a la E11, entonces le vuelvo a dar clic en este botoncito para que me regrese a la ventana anterior. Y aquí veo que ya me lo agregó. Si yo le doy a aceptar, pues se va a actualizar conforme veo que quedó ahorita mi gráfico. Si le doy cancelar, pues cancela todo, pero yo necesito darle aceptar porque está bien, veo que está bien lo que yo quise y lo que yo seleccioné. Le doy a aceptar y ahí está para que yo pueda agregar más series. Pero si es la única serie que voy a agregar, pues entonces le vuelvo a dar clic en aceptar. Es que al momento de seleccionar la tabla no me sale la pestañita de diseño arriba. No le sale. O sea, solo me sale cuando estoy señalando la tabla, el gráfico, pero al momento de seleccionar la otra tabla ya se me quita. No, es que la tabla, la tabla no la va a seleccionar. Primeramente va a seleccionar aquí el gráfico. Ajá. Ya una vez que seleccione el gráfico, bueno, déjenlo deshago otra vez. O sea, primero selecciona el gráfico. Ok. Y estando en el gráfico, le pone seleccionar datos. Y ahí ya sale la ventana esta de Ok. seleccionar datos. Sí, sí, ya. Muy bien. Gracias. Y ahora sí ya le da agregar. Sí, es que eso era lo que no me salía, pero sí, ya. Gracias. Sí. A ver, la espero si quiere para que lo haga y luego ya me dice si ya lo pudo hacer. Bueno, como ya lo borré, déjenlo hago pues de todos modos. Nombre de la serie, le doy clic, le digo que es Coahuila, le doy clic aquí en el recuadrito para regresarme y luego quiero seleccionar ahora los valores de la serie, le vuelvo a dar clic ahora en este botoncito de valores de la serie, selecciono el rango, le doy clic en el botoncito para regresar a la ventana principal donde seleccioné el nombre de la serie y los valores de la serie. Veo que es correcto porque ya se agregó a mi gráfico la serie Coahuila y ya está actualizado los valores, entonces le doy a aceptar. Y si ya no necesito agregar otra serie, pues le doy a aceptar. Muy
Muy bien, sí, ya me salió. Gracias. Ok. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro gráfico comparando la evolución de datos del COVID en los diferentes meses de 4 estados. Lo va a hacer más chico el gráfico este. Y lo voy a hacer aquí a la derecha. Fíjense cómo ahorita que lo hice chico, el texto se ajustó solito y se puso con 45 grados de inclinación para que cupieran bien los textos. Fíjense bien, así está originalmente, y cuando lo hago, los textos de enero, febrero, marzo, abril, vean cómo están, completamente horizontales, pero cuando hago más chico el gráfico veo cómo se adapta para que quepan los valores. Veo que ahora que enero, febrero, marzo, abril tienen una inclinación de aproximadamente 45 grados. Muy bien, este gráfico lo voy a hacer aquí hacia la derecha. ¿Qué pasa si yo tengo aquí una tabla muy chica, ¿verdad? Pero puede pasar en ocasiones que yo tenga, vamos a suponer que esta tabla, en vez de ser por meses, viene por días y viene en todos los estados. O puede ser que esté por meses, pero que vengan todos los estados. Y yo nada más necesito comparar 2 o 3 estados. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Si yo quiero comparar, por ejemplo, Durango con Zacatecas, pues a lo mejor tendría que desplazar las columnas, Zacatecas ponerlo junto con Durango, pero pues no. Yo voy a seleccionar rangos disjuntos, por ejemplo. Bueno, voy a comparar Sinaloa con Zacatecas. Entonces, selecciono el primer rango, que es donde tengo las etiquetas de los meses. Luego, presiono la tecla Control y manteniendo presionada la tecla Control, sin soltar la tecla Control, voy a seleccionar Sinaloa. Pero manteniendo presionada la tecla Control, que es lo que ya habíamos visto, cómo seleccionar rangos que no están adyacentes, o lo que es lo mismo, rangos disjuntos, rangos que no están juntos. Bueno, pues con Control. Entonces ya seleccioné Sinaloa, sigo manteniendo presionada la tecla Control y ahora voy a seleccionar Zacatecas. Y así tengo seleccionados 3 rangos que no están adyacentes. Y luego, ahora sí ya me voy a insertar. Me voy aquí a gráficos y pongo nuevamente columnas. Y ahora estoy comparando Sinaloa con Zacatecas. Y Sinaloa y Zacatecas pues no estaban juntos, ¿verdad? Bien, entonces ya estoy comparando Sinaloa y Zacatecas. Bueno, actualicé los valores, simplemente arrastré la fórmula para que me actualizara los valores, porque por ahí me estaba saliendo un 4, un valor muy pequeño y parecía que no había gráfico. Pero bueno, voy a cambiarle el diseño a este nuevo gráfico. Voy a poner este de aquí para que sea un poquito más colorido. Pero luego no se ven las etiquetas, a ver, déjenme seleccionar otro. Bueno, para que se vea diferente voy a seleccionar este otro negro de acá. Muy bien, ya tengo otro gráfico. Ahorita que estamos aquí en la parte de estilos de diseño, aquí hay
función interesante a la hora de que estamos haciendo barras. ¿Qué pasa si yo quiero comparar Sinaloa y Zacatecas, pero intercambiando filas con columnas? Entonces, le voy a poner esta opción que viene aquí en diseño, que se llama cambiar fila columna, y en vez de comparar Sinaloa y Zacatecas a través de lo que es escalas de tiempo, voy a ver cómo están. Bueno, le voy a dar la opción para que veamos la diferencia. Bueno, necesitas, a ver. Está seleccionado. Diseño y cambiar filas columnas. Ahí está. Entonces, cambiar filas columnas y vemos la diferencia del comportamiento. Me lo pongo aquí, de este lado, para compararlo con este de acá. Bueno, y para que, déjenme, les pongo el mismo diseño para que le... Fíjense bien, es la misma información. Bueno, aquí también déjenme le pongo el mismo. Es la misma información, pero aquí yo tengo Sinaloa en sus meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Y luego tengo Zacatecas en cada uno de sus meses. Entonces, son dos formas de generar una barra de columnas. ¿Cómo lo quiero comparar yo? ¿A través de las filas o a través de las columnas? ¿Sí? Pero pues obviamente pues eso ya dependerá cómo lo quiero yo visualizar en base a lo que yo quiero hacer. O en base a qué es mejor que yo le explique a mi audiencia. ¿Sí? Muy bien. Voy a poner el mismo diseño para que se vea. Ahí está. Ahí está más o menos con el mismo diseño. Nada más que este como que se satura mucho. Bueno, aparte de que aquí tenemos 4 estados, ¿verdad? Muy bien, para no tener tantos datos, voy a borrar esta columna, digo, esta gráfica donde estoy comparando 4 estados. Voy a dejar únicamente Sinaloa y Zacatecas. Y lo voy a cambiar a como lo teníamos inicialmente. Le voy a dar aquí en cambiar filas y columnas para dejar la comparación de Sinaloa con respecto a Zacatecas. Bien, una vez que yo ya seleccioné el tipo de gráfico, pues también puedo cambiar el tipo de gráfico. Como es esta parte de aquí que tenemos cambiar tipo de gráfico. Y dependiendo del tipo de datos que yo tenga, pues puede ser adecuado el que yo seleccione o puede ser que no sea adecuado. Por ejemplo, voy a seleccionar de líneas. Como aquí estamos hablando
del comportamiento del COVID a través del tiempo, a través de los diferentes del meses, y los diagramas de líneas sí se utilizan para ver cuál es el comportamiento de los datos a través del tiempo. Pues este gráfico de líneas vemos que es adecuado. Entonces voy a seleccionar para cambiar el tipo de gráfico, le doy a aceptar y veo cuáles son las tendencias del comportamiento. Vemos cómo, por ejemplo, Zacatecas inicialmente estaba alto, luego decayeron los casos, subieron, y luego ligeramente una caída, y luego vuelve a subir, y luego vemos que a partir de ahí va una tendencia hacia la baja. En el caso de Sinaloa vemos cuál es el comportamiento. Entonces, el tipo de gráfico, creo que para se me hace más adecuado ver las tendencias a través de un gráfico de líneas, más adecuado que el gráfico de barras. Pero igual se puede usar el de barras que estábamos usando anteriormente. Pero bueno, aquí vemos que cambiarle el tipo de gráfico es adecuado. No siempre va a ser adecuado cambiar el tipo de gráfico. ¿Qué pasa si yo cambio esto a una gráfica de pastel? Para una gráfica de pastel debemos de tener nada más una sola serie de valores o una categoría, ya sea Sinaloa o Zacatecas. Yo aquí tengo dos. Si yo cambio esto a un tipo de pastel, vamos a ver que únicamente me va a graficar el primer valor, que en este caso sería Sinaloa. A ver, vamos a darle cambiar tipo de gráfico, voy a ponerle a circular, les doy a aceptar, y veo que efectivamente me dejó únicamente la categoría Sinaloa con cada uno de sus valores en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Por qué? Porque este tipo de gráfico no es el adecuado para representarlo. Y como habíamos dicho, se adecua mejor cuando queremos representar una proporción. En vez de poner valores, deberíamos de poner, bueno, aunque sí se puede, pero no es lo adecuado porque esto nos quiere decir cuál es el porcentaje o la proporción de los casos, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar un tipo de gráfico, de pie que hable en proporciones, y es este de aquí, este diseño, este estilo de diseño. Si se fijan, aquí me pone la cantidad 3,208, que equivale al 20%. Y luego, en el caso de enero, son 3,690 casos, que equivale a un 23%. Y luego viene febrero, que tiene 3,872 casos, que equivale a un 24%. ¿Sí? Entonces, no siempre vamos a poder realizar el cambio de tipo de gráfico. ¿Por qué? Porque, como ya mencionamos, cada tipo de gráfico está orientado a ciertas características de los valores de los datos. ¿Cuáles son el tipo de datos que queremos representar? Valores continuos, valores discretos, valores con variables categóricas, tenemos 2 o 3 variables o más variables, tenemos tendencias en el tiempo. Entonces, todo eso tiene que ver. No es nada más de que, es que yo quiero hacer este tipo de gráfico porque yo quiero. Pues a lo mejor lo podemos hacer, pero no es lo adecuado. ¿Sí? Como vimos ahorita, sí es adecuado que yo ponga nada más Sinaloa, pero yo tenía originalmente Sinaloa y Zacatecas, y nada más me dejó Sinaloa. Muy bien, entonces voy a deshacer esta última acción. ¿Sí? Donde tenía Sinaloa y Zacatecas. Vámonos nuevamente aquí a columnas. Voy a ponerle aquí apiladas. Vamos a ver cómo nos quedaría apiladas. Esta de apiladas tendría lógica si yo quiero sumar los casos que se dieron en enero de los estados de Sinaloa y Zacatecas, pues a lo mejor tendría sentido si yo lo quiero ver así como la suma total de los dos estados en ese mes. Pero siempre y cuando pueda yo sumar esos valores, si no, pues no tendría
ningún sentido. En este caso, pudiéramos decir que sí tiene algo de sentido, porque yo quiero sumar los casos de Sinaloa y de Zacatecas, y los quiero graficar, cuál sería el total, y en base a ese total también quiero ver cuál más o menos sería la proporción que aporta Sinaloa y la proporción que aporta Zacatecas. En este caso, apilarlas puede ser que sí tenga sentido, si yo quiero sumar esos casos. Vemos, por ejemplo, que Abril, en el caso de Abril, Sinaloa, pues no le aporta o le aporta muy poco. Vemos que aquí hay un 12, que son los que Sinaloa realmente aporta a los casos de COVID, ¿verdad? Pero visualmente, pues parece ser que no aporta nada porque la proporción es muy baja. Entonces, si yo quisiera utilizar gráficos apilados para representar, a ver, por ejemplo, yo quiero agrupar o apilar o agrupar los valores, por ejemplo, de los estados del norte, para ver cuál sería la suma de todos los estados del norte, y luego compararlo a lo mejor con otra gráfica de datos apilados de determinado valor, ¿verdad? Con los del sur, por ejemplo. Bueno, pero debe de tener sentido la operación que estamos realizando. Aquí, al apilar columnas o barras, en realidad lo que estamos haciendo es sumar. Entonces, si queremos sumar los casos que de ahí de Sinaloa y Zacatecas, pues es correcto. Siempre y cuando tenga sentido la suma que estamos realizando. Muy bien, vamos a ver, cambiar el tipo de gráfico. Igual puedo usar barras apiladas, pero en 3D. Voy a poner este tercer tipo. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Pero aquí nos da una representación visual en 3D. De área. Vamos a ver, esta creo que es la que tiene mejor, esta de aquí, la segunda, la que tiene mejor igual, vemos cuál es, en cierta forma, la aportación o la proporción de casos de cada estado en casos de COVID. Por ejemplo, para el mes de enero, Sinaloa aporta 3.690 casos, y en el caso de Zacatecas, 3.278, que la suma de los dos, pues ya nos acerca al valor 7.000, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo la suma de los dos, vemos en una gráfica de área, vamos viendo que es el comportamiento de nuestros datos. Y también, pues sí podemos decir que tiene sentido, ¿sí? Utilizar este tipo de gráfico para visualizar nuestros valores. Bueno, y ya le podemos cambiar ahí el diseño, ¿verdad? El estilo de nuestro diseño. Pero lo que debemos de asegurarnos es que tenga sentido la información que queremos dar a conocer. Vamos a suponer que en estos momentos somos el fulano el López-Gatell. Entonces yo quiero ver, miren, es que quiero hacer un comparativo de los casos. A lo mejor quiero comparar el estado que tiene menos casos con el estado que tiene más casos. Bueno, pues lo grafico, utilizo una gráfica de barras apiladas o una gráfica de área, pues veo que tiene sentido porque hay la suma, a lo mejor quiero hacer la suma de los dos casos para ver la proporción de lo que aporta cada uno de los estados. Pero como mencioné, hay ocasiones en que esto tendrá sentido y hay ocasiones en las que no, como veíamos el caso de la gráfica de pastel, que no tiene ningún sentido la gráfica que estábamos sacando. Bien, vamos a ver otro tipo de gráfico. Las de dispersión, pues es parecido a las de las líneas, pero sin
En el caso de las líneas, pues son los mismos puntos, pero trazando una línea entre cada uno de los puntos. En este caso, pues a lo mejor visualmente no nos dice mucho. Creo que es más atractivo poner lo que es una gráfica de líneas. A lo mejor si quisiéramos hacer una correlación entre variables, pero no podemos hacer una correlación entre Durango y Sinaloa, no tiene sentido. Si quisiéramos hacer una correlación, pudiéramos ver, a ver, para fijarnos si en nuestros datos hay una correlación entre las variables, pero la variable Durango y Sinaloa, en este caso no tiene sentido, por lo tanto, un gráfico de este tipo, pues no tiene sentido, no nos dice mucho. Bueno, y hay otros diferentes, que no tienen mucho sentido. De rectángulos es como una especie de ¿cómo se llama? De gráfica de pastel. Voy a ponerle aceptar. Es como una especie de gráfica de pastel, pero viendo en proporción. ¿Cuál es el mes que aporta más casos? Bueno, pues a lo mejor febrero, luego enero, y así sucesivamente cada uno de los meses que más aporta. Mayo es el que menos aporta, con 433 casos. Y luego viene marzo con 882. Y luego de aquí que es junio, julio, agosto. Si se fijan, el orden, bueno, no es que haya un orden, sino más bien el tamaño del rectángulo es el que nos indica dónde, es como una especie de pastel, pero utilizando cuadros. Pero igual aquí también se utiliza únicamente, está usando los valores de Sinaloa, no está usando los valores de, por ejemplo aquí febrero es 3.872, ¿sí? Está usando Sinaloa. Y esto de aquí es mayo, que es 433, que viene siendo Sinaloa. Entonces aquí, al igual que en la gráfica de pastel, nos toma en cuenta nada más una serie, que en este caso es Sinaloa, y Zacatecas la deja fuera. Pero bueno, no me gustó mucho. De gráfica diaria, pues creo que sí es adecuado para representar lo que queremos. Igual, le estoy haciendo deshacer para ver cada una de las opciones que hemos visto, ¿verdad? Y ahora, bueno, también de las gráficas apiladas. Entonces, estamos viendo cuáles son los tipos de gráficos, pero todavía nos falta ver muchas opciones que tienen que ver con los gráficos. Voy a seleccionar aquí el gráfico en la pestaña de diseño. Tenemos aquí otra opción que es mover gráfico. ¿A qué nos referimos con ese gráfico? Ahorita tenemos que está incrustado nuestro gráfico en la hoja actual, en la hoja que estamos trabajando, y este gráfico lo podemos mover libremente hacia donde nosotros queramos, ¿sí? Bueno, obviamente seleccionando el contenedor principal del gráfico, porque si seleccionamos algún otro contenedor, pues movemos ese contenedor, ¿verdad? Entonces debemos de mover el contenedor del gráfico principal. Muy bien, entonces, como ver gráfico, en la ubicación, si lo queremos en una hoja nueva, bueno, pues aquí le podemos poner, le damos mover gráfico y aquí está una hoja nueva, y ahorita está como un objeto en la hoja actual, pero yo puedo ponerlo quizás en otra hoja, pero como un objeto. Y si está como una hoja, como un objeto, yo lo puedo mover libremente dentro de la hoja. Pero si yo le pongo en una hoja nueva, vamos a ponerle hoja nueva, vamos a darle aceptar. Si está en una hoja nueva, pues ahí ya está en una hoja y es una hoja de tipo gráfico donde yo ya no lo puedo manipular libremente, o sea, ya no lo puedo mover, es únicamente va a estar el gráfico.
ya no va a estar dentro de la hoja y dentro de la hoja donde yo tengo los valores, donde está como un objeto en el cual yo puedo mover libremente. Aquí está simplemente en una hoja de tipo gráfico donde está fijo, pero bueno, que sí le puedo hacer algunas modificaciones. Y una vez que lo puse en el gráfico, pero ya no me gustó, yo lo quiero tener aquí donde yo lo estaba manipulando, bueno, pues mejor le vuelvo a dar mover gráfico y lo pongo en la hoja donde yo estaba trabajando, que es en esta que se llama hoja 1. Que bueno, vamos a aprovechar para cambiarle el nombre. Entonces, si le quiero cambiar el nombre, pues le doy aquí, simplemente le doy doble clic, y está en modo de edición, le voy a poner gráfico, le voy a poner gráfico COVID-1. Muy bien, vámonos a... Bueno, en esta sección de insertar tenemos todo lo que son los gráficos que estábamos viendo ahorita. Aquí yo tengo el acceso a cualquiera de los gráficos. Este de gráficos recomendados, pues bueno, en función de lo que yo vaya seleccionando, por ejemplo, si selecciono aquí mi gráfico, digo mi tabla, y yo le pongo gráficos recomendados, pues aquí me hace la sugerencia, bueno, con la información que tú tienes, ¿sí? Con la información que tienes al momento, yo te recomiendo que utilices este de columnas o de líneas, columnas apiladas o la de áreas apiladas, ¿sí? Bueno, y algunas otras más, de dispersión, columnas 100% apiladas y esta de Pareto. Pero bueno, que son algunas de las que vimos ahorita, porque son de las que más se ajustan a los datos que tenemos. Entonces, si no sabemos cuál tipo de gráfico se ajuste a nuestros datos, Excel nos hace una recomendación en el análisis que el mismo Excel hace. Ah, bueno, es que tienes estos tipos de datos. Bueno, pues yo te recomiendo que utilices estos gráficos, ¿sí? Pero si no estamos de acuerdo, pues les doy aquí en todos los gráficos y ahí puedo ver todos los gráficos que yo puedo utilizar, ¿verdad? Pero si todavía no tenemos mucha experiencia en la parte de gráficos, pues yo le puedo dar ahí en gráficos recomendados y eso es como una ayuda adicional que me da Excel para que yo pueda seleccionar el mejor gráfico de acuerdo al tipo de datos que yo estoy utilizando en mi base de datos. Muy bien, enseguida. Aquí tenemos por aquí esta sección que se llama mini gráficos. ¿Qué es eso de mini gráficos? Bueno, pues es un pequeño gráfico que va incrustado en una celda. Por ejemplo, yo voy a seleccionar un mini gráfico. Vamos aquí a mini gráficos, jóvenes, y vamos a poner este de líneas. Entonces yo le doy clic aquí en líneas y se abre como una ventana de diálogo, una especie de asistente. Y me dice, elija los datos para el grupo de mini gráficos. Entonces voy a seleccionar cuál va a ser mi rango. Entonces yo quiero graficar, quiero hacer un mini gráfico para Durango. Entonces voy a hacer un mini gráfico para Durango. Selecciono el rango de valores. Le doy clic en este recuadrito. Ahora dice, elija la ubicación donde se colocará el mini gráfico. La ubicación ahorita me está dando en la celda actual, pero yo lo quiero poner, le voy a dar clic aquí, yo lo quiero poner exactamente aquí, abajito de donde está Durango. Entonces selecciono, le doy clic aquí, ya seleccioné mi rango y la ubicación, y le doy a aceptar.
Y aquí está el mini gráfico, ¿sí? Que ese mini gráfico lo que hace es hacerme una gráfica en función de los datos y me lo pone en una celda. Es un mini gráfico, pero si yo lo quiero hacer más grande, pues simplemente hago la celda más grande, la hago a lo ancho y a lo alto más grande, y ahí voy viendo lo que es el gráfico. ¿Sí? Y le puedo cambiar también lo que es el diseño, a lo mejor yo lo quiero en color negro. ¿Sí? Quiero que me indiques cuál es el punto más alto, le doy clic aquí, me da el punto más alto, también el punto más bajo, y ahí lo tengo. Y como esto es una celda, y yo lo quiero hacer también para Sinaloa, Coahuila y Zacatecas, pues simplemente arrastro, ¿verdad? Y ahí está. Y ahí están nuestros mini gráficos para cada uno de los valores. Igual, bueno, este lo quedó muy chico, pues bueno, lo voy haciendo, cada una de las celdas los voy haciendo más grandes. Si ya les moví, yo digo, ah, caray, pues es que se ven un poquito diferentes. Bueno, pues si yo quiero estandarizar el ancho de las columnas, pues yo, a lo mejor yo me digo, quiero estandarizar a este ancho, veo cuál es el ancho de la columna 1157. Ah, bueno, entonces ya vi cuál es el ancho de esta celda de 1157, pues yo quiero estandarizar el ancho, bueno, pues le digo, pues pónmelas todas a 12. Y así para que todas tengan el mismo ancho, para que el gráfico pues sea, pues también en relación al ancho de mi columna y que mis gráficos queden del mismo tamaño todos, ¿verdad? Y que no haya una distorsión en un gráfico porque uno está más pequeño que el otro. ¿Sí? Porque si yo tengo mi celda está más pequeña, yo digo, ah, caray, pues es que esta se ve muy, pues no, pues es que el ancho de la celda pues también no es el mismo, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, le doy control Z para regresarlo al ancho que tenía anterior. Ahora, yo puedo seleccionar, aquí tengo este mini gráfico, yo me voy aquí a la parte de diseño, yo lo tengo aquí de líneas, pero lo puedo hacer también de columnas. Y al indicarle yo el punto más alto, pues hasta me lo pone de otro color, ¿verdad? Si yo lo quiero poner de pérdidas y ganancias, pues aquí, bueno, todos están como positivos porque no hay pérdidas y ganancias. Bueno, son puras ganancias. Entonces yo quiero poner un valor negativo para que generar cómo generaría el gráfico si hubiera una pérdida. Como todos son valores positivos, pues todas son ganancias. Entonces, como aquí tengo a este primer valor en Zacatecas, le voy a poner aquí, antes de la función aleatorio, un valor negativo. Le voy a poner un signo de menos para que me lo convierta a valor negativo. Le doy un Enter y aquí ya hay una pérdida. ¿Sí? Ya me generó un -1. Y ya hay una pérdida. Entonces ya es otro tipo de gráfico. Pero bueno, lo voy a dejar como lo tenía, ahí con el de pérdidas y ganancias. Igual, pues le puedo cambiar el diseño, ¿verdad? El estilo. A lo mejor si no quiero colores muy fuertes, muy sólidos, pues le puedo dejar que es colores más, más como combinaciones tipo pastel o más tenues, la intensidad del color. Bueno, voy a... En este caso están agrupados. Voy a ponerle aquí desagrupar para ver si me permite cambiar el tipo de gráfico. Es que yo quiero que sea de líneas.
Sí, sí se puede. Entonces, por ejemplo, estos están agrupados, yo los desagrupo, cada uno de ellos, los voy desagrupando porque ahorita están todos desagrupados y si yo los desagrupo, pues yo puedo poner gráficos diferentes en cada uno de ellos. Yo este lo quiero de columnas, este lo quiero de pérdidas y ganancias y así sucesivamente. A este le quiero cambiar los colores o el diseño. Aquí le quiero, bueno, indicar cuál es el primer punto, bueno, puntos negativos, los marcadores de cada uno de los puntos. Entonces yo puedo ir personalizando cada uno de ellos. Muy bien, ya casi son las 2. ¿Dudas, preguntas hasta este momento? No, profe, ninguna. Muy bien, vamos bien hasta este punto, pues, ¿verdad? Profe. Que todavía nos falta mucho, para ver el tema de gráficos. Perdón, ¿alguien dijo algo? Sí, yo tengo una pregunta. Es que se me empezó a ir el internet, entonces ya no supe cómo puso lo de diseños mini gráficos, algo se alcanza a leer. Lo que está aquí abajo de las columnas de Durango. Lo de los mini gráficos. Sí, ¿me lo podría repetir, por favor? Sí, mire, los voy a borrar. Muy bien, fíjense bien. Entonces, aquí en insertar, después de esta sección de gráficos, por aquí viene una sección que se llama mini gráficos. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí abajo de Durango un mini gráfico de líneas. Entonces, primeramente, yo tengo que proporcionar el rango de datos. Entonces, le voy a dar clic aquí en el botoncito, selecciono el rango de datos de Durango, le indico que aquí es como decirle que ya terminé, ya hice la selección, me regresa a la ventana anterior y lo dice, elija la ubicación donde se colocarán los mini gráficos. Actualmente está en SC12, que es donde yo lo quiero, ¿verdad? En esta columna, ahí está bien, entonces simplemente le doy que en esa celda está bien, y luego ya le doy aceptar, y ahí me generó este mini gráfico, ¿sí? Que una vez que ya está, por ejemplo, este es de líneas, yo le puedo indicar que me ponga cuál es el punto más alto, cuál es el punto más bajo, o incluso los marcadores, cada uno de los puntos, ¿verdad? Pero luego si tengo el de marcadores, pues luego no me da el punto, pues ya sería más difícil identificar cuál es el punto más alto y el punto más bajo. Pero ya depende cómo yo lo quiera. Ahora, voy a hacer, por ejemplo, este de Zacatecas. Me voy nuevamente a insertar, me voy a mini gráfico, yo le puedo decir que es un mini gráfico de tipo columnas. Igual, le doy su rango de datos, que va a ser estos de aquí. Y luego, ¿dónde lo quieres poner? Ahí, esa celda está bien. Pues sí, ahí es donde yo lo quiero exactamente, le doy a aceptar. Y ahí está el gráfico. O simplemente, si todos los gráficos van a ser igual, pues simplemente, como es una celda, pues arrastro. Y ahí se copian. Nada más que cuando lo arrastro, como que se agrupan. Entonces, si yo modifico el tipo, a este le cambio columnas, se modifican todas las columnas. Entonces, cuando yo arrastro, se agrupan todas las mini gráficos. Si yo quiero cambiarlo, entonces tengo que decirle que quiero que me los desagrupe. Ya una vez que están desagrupadas, pues yo, si le cambio uno, ya no me afecta al otro. Y así es como hicimos los mini gráficos. Y estos Ok, mini muchas gráficos, gracias. pues,
Sí, de nada. Estos gráficos, pues como están en una celda, pues si la celda yo la pongo muy pequeña, pues el gráfico también queda muy pequeñito, ¿verdad? Entonces, pues obviamente tengo que hacer la celda más grande para que se pueda pues, ver adecuadamente. Pero ya es un mini gráfico que me pone nada más que tenemos como opción nada más de líneas, de columnas y de pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias es cuando tenemos un valor negativo. Que para poner este de pérdidas y ganancias, lo que hice aquí es para que me lo pusiera en negativo, le puse el signo de menos antes de la función aleatorio para que me saliera negativo este valor y me ponga este de pérdidas y ganancias. Si vemos aquí, tenemos aquí en el gráfico, me dice que aquí hay una pérdida. ¿Por qué? Porque es un valor negativo. Obviamente, si yo actualizo ese valor, si me sale más grande, pues el valor de la pérdida me lo representará en el gráfico, ¿verdad? Muy bien, pues ahora sí, dudas, preguntas, comentarios o sugerencias. Díganme con toda confianza si voy muy rápido o muy lento. No, todo bien. Bueno, que de todos modos, esto lo subiré en unos momentos ahí al canal de YouTube, ahí donde se los estoy compartiendo, para si quieren ver algo en específico, ahí lo pueden consultar. De todos modos, ahorita estaba viendo ahí en el WhatsApp que una compañera, Tere, que estuvo problemas ahí con su conexión, bueno, pues ella ya lo podrá ahí consultar más adelante, verlo con más calma. Yo sé que muchas veces tenemos algunas otras ocupaciones o también tenemos dificultades, al igual que ahora que inician las clases en forma virtual, pues muchos van a tener este tipo de detalles, ¿verdad? Que nos desconectamos y que el internet no es bueno, y etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí afortunadamente ustedes en este curso pues lo van a poder visualizar, la grabación, más al rato que lo suba ahí al YouTube para que ustedes lo puedan visualizar. Desgraciadamente el día de hoy, al inicio, pues no grabé la sesión tan cuando iniciamos, hasta que alguien por ahí me recordó. Entonces, en la siguiente sesión, si se me olvida por ahí grabar la sesión, a ustedes les debe de aparecer el iconito ese que está grabando, o ese botón que está grabando. Entonces ustedes también ahí verifiquen, y si no se está grabando, pues ahí me recuerdan. Bien, pues ya son las 2:05. Si no hay algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda, pues por mi parte sería todo. No sé si alguien puede agregar algo. Yo solo tengo una pregunta, profe. ¿Usted va a dar el curso de Excel y el que sigue del básico? Sí. Ah, ok, es que estaba viendo que ya lo están, ya pusieron fecha y para saber si usted lo iba a dar para ya inscribirme. Sí, lo voy a dar yo para darle continuidad a esto mismo que estamos haciendo. Algunos de los ejemplos, por ejemplo, vamos a seguir trabajando con la base de datos del COVID ahí para hacer análisis más a fondo de análisis de datos, ver algunas tendencias y demás. Sí, yo voy a dar el siguiente nivel, el nivel intermedio, y lo haremos bajo la misma dinámica, dar los sábados de 10 a 2. Igual voy a grabar las sesiones para si en algún momento les falla el internet o de repente tienen alguna ocupación, pues se puedan ausentar sin ningún problema. Como ven, pues yo no, por mí no hay problema si se conectan o no, ¿verdad? A final de cuentas, pues ustedes son los que están pagando, ¿verdad? Y yo sé que a veces, pues hay algunos, pues algunas ocupaciones, ya sea de trabajo o algún compromiso, pues se pueden retirar sin ningún problema. Por mí no hay no hay ningún problema. A final de cuentas, ustedes lo van a poder consultar posteriormente en la grabación. Muy bien. Profe, ¿se va a dar algún tipo de certificado o instancia? ¿Cómo? Perdón, no lo entendí.
Digo que si se va a dar algún tipo de constancia, certificado. Ah, sí, ese se los da ahí la encargada Glenda. Glenda, pues les tienen que dar una constancia, un reconocimiento de que llevaron el curso. Ah, ok, gracias. Ya sea que se los entregue físicamente o nada más se los mande por ahí escaneados para que ustedes lo impriman, no sé, ¿verdad? Eso sí lo tendrían que ver ahí con Glenda. Glenda ahí está en el grupo de WhatsApp, si quieren preguntarle ahí mismo. Glenda pues es la encargada de estos cursos que ofrece la vinculación de ahí del tecnológico. Ok, gracias. Muy bien, ¿algún otro comentario? ¿Sugerencia? Ninguno, profe. Bueno, entonces si no hay más, más al rato les paso los links ahí por el WhatsApp de dónde están los videos. Y pues bueno, entonces de mi parte es todo. Que tengan un excelente día. Nos vemos el próximo sábado. Ok, muchas gracias, profe, igualmente. Gracias. Muchas gracias, profe. Profe.